Hola de nuevo, empezamos con el examen del 2016, modelo 2, la opción A. Vamos allá, es un problema en el que me habla del funcionamiento de un alcoholímetro según esta reacción. Me da los moles de cromato, de sulfato de cromo 3 producidos, que son 2,16 moles, y me pregunta el alcohol en sangre que tiene esa persona. Entonces pasamos los moles, tenemos la ecuación en la hoja, en la hoja del examen está ajustada, ¿sí? Pasamos de moles de sulfato de cromo a moles de alcohol. Repito que esta está sin ajustar. Y obviamente de moles de alcohol a gramos utilizando la masa molecular. Y entonces tenemos los gramos, en este caso los miligramos de alcohol detectados en el aliento del conductor. Pero nos dice que la cantidad que tiene en sangre es 2000 veces superior a la detectada en su aliento al soplar. Por tanto, esta cantidad obtenida la multiplicamos por 2000 para saber cuántos gramos por litros tiene en sangre. Luego me pregunta en esta reacción en la que interviene obviamente el alcohol que inhalamos y el dicromato de potasio, que es la reacción que se da en el alcoholímetro para medir la cantidad de alcohol en sangre. Me pregunta el papel del dicromato de potasio. El dicromato de potasio en esta reacción, el cromo, que aquí actúa con número de oxidación 6, recordad, el oxígeno es menos 2, por 7 menos 7, el cromo es 1, por 2, 2, la diferencia es 12, ¿sí? Pero hay dos cromos, por tanto 6 cada uno, ¿sí? Y en este lado tenemos que este 3 delata la valencia del cromo, por tanto, aquí tenemos el cromo 3. Luego, ¿qué le ha pasado al cromo? Que pasa de 6 a 3. Su número de oxidación baja, su número de oxidación se reduce, por tanto, es una reducción. Y sabéis que en la reducción, el primer miembro de la reducción es lo que se llama el oxidante. Por tanto, el oxidante en esta reacción es el dicromato de potasio. Por tanto, ese es el papel que tiene el dicromato en la reacción. Se trata de el oxidante. Seguimos con el problema 2, que es un problema de equilibrio químico. Me da esta reacción química, ya me la da ajustada, me dice que introducimos 3 moles de C7H14 en un volumen de 2 litros atemperado a 650 Kelvin. Y me dice que en el equilibrio se forman 1,2 moles de hidrógeno. Tenemos los moles iniciales 3, 0, 0. Y ahora los moles en el equilibrio 3 menos X. Recuerda, la X va multiplicada por este coeficiente, un 1, y aquí positivo, pues estas sustancias son las que se forman, aparecen aquí. 0 más X y 0 más 3X. Hemos quedado que la X lleva siempre el coeficiente estequiométrico de la sustancia. Me dice el ejercicio que en el equilibrio hay 1,2 moles de hidrógeno. Por tanto, los moles de hidrógeno, que son 3X, lo igualamos a 1,2 y despejamos. Y nos da que la X vale 0,4. Sustituimos la X en todas las sustancias y obtenemos los moles de cada una en el equilibrio. La pregunta es que hemos de calcular la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es esta expresión de aquí. La concentración de este por la concentración de este al cubo dividido por esta.
Recordad que son concentraciones, por tanto, estos valores han de venir divididos por 2. Si no, os dará resultado incorrecto y estará mal. Por tanto, 2,6 entre 2, 0,4 entre 2 y 1,2 entre 2. Sustituyendo convenientemente y operando, nos sale que la constante de equilibrio es 0,033. Pensad que esto es mol por litro y esto es mol por litro, que desaparecen y me queda mol por litro al cubo, que son las unidades de la constante. Cuando os la pregunten, es bueno que las pongáis. Normalmente, cuando me la dan como dato, la constante no viene con sus unidades, pero si me la preguntan, es bueno que las pongas por si acaso. Siempre son mol partido litro elevado a incremento de n, 3 y 1, 4, menos 1, 3. Luego me pregunta que calcule la presión del sistema en el equilibrio. 2,6, 0,4, 1,2, sumamos y tenemos los moles totales que se han producido, 4,2. Y con este dato nos vamos a la fórmula P por V igual a nRT. Despejo la presión, la N por tanto es 4,2, la R 0,082, la T 650, el volumen es 2, sustituyendo y operando tengo una presión de 111,9 atmósferas. Recordad que en esta fórmula el resultado de presión es en atmósferas. Luego me pregunta cómo podríamos variar la presión para que aumentara la formación de hidrógeno. Si nosotros aumentamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia menor número de moles de gas. Y nosotros queremos que se desplace hacia el hidrógeno, por tanto hacia mayor número de moles de gas. Por tanto, debemos de disminuir la presión. Y así, según el principio de Le Chatelier, se desplazará hacia un mayor número de moles de gas y por tanto se desplazará hacia productos produciendo un aumento del hidrógeno. Es importante hablar en el caso este del principio de Le Chatelier, obviamente, y tener en cuenta que si disminuimos la presión, ha de aumentar el volumen para que esto sea correcto. Si el volumen no varía, al variar la presión, entonces la presión no influye. Por último me pregunta que formule el tolueno. El tolueno es el llamado metilbenceno. Por lo tanto, esto es el tolueno. Continuamos con el examen, ejercicio 3. Nos da esta reacción química, dándonos el incremento de H positivo. Lo primero que nos pregunta es el volumen de oxígeno desprendido en ciertas condiciones de presión y temperatura a partir de 10 gramos de una muestra de óxido de plata que contiene un 90% de pureza en óxido de plata. Es un problema de estequiometría muy simple. Siempre en la estequiometría partimos de la cantidad conocida, los 10 gramos, que pasamos a moles. Primero, como que es una muestra y me habla de pureza, es lo primero que utilizo. En 100 gramos de muestra, lo pongo abajo para que los gramos de muestra se simplifiquen, aparecen 90 gramos de óxido de diplata. Ahora pasamos de gramos a moles, ¿cómo? Usando la masa molecular del compuesto. La calculáis 2 veces la masa atómica más la masa del oxígeno, 231,8 gramos de óxido de diplata es un mol. Cambiamos de sustancia, pasamos de esta a esta, por tanto 2 moles de esta sustancia que pongo abajo para que se simplifique me da 1 mol de oxígeno. Calculo esos moles y con estos moles 0,0
194, me voy a la fórmula P por V igual a nRT, despejo la V, sustituyo la N por este valor, la R 0,082, la T y la P por los datos del enunciado y me da 0,45 litros de O2. En el apartado B me pregunta si es cierto que esta reacción es espontánea a elevadas temperaturas. Vamos a ver, la reacción es endotérmica, me lo dice el enunciado, incremento de H positivo, endotérmica, incremento de H es positivo. Recordad que para saber si es o no espontánea una reacción, debemos de saber el signo de la energía libre de Gibbs. Si es negativo, espontánea, si es positivo, no espontánea. ¿Sí? El incremento de S, la entropía, el desorden del sistema. Aquí sólido, aquí hay un gas. Al producirse la reacción química pasamos de tener un solo sólido a tener también un gas. Gas que lo que nos da es un mayor desorden del sistema. Por tanto, hay más desorden aquí, ha aumentado el desorden. La entropía ha variado positivamente, ha aumentado el desorden. Por tanto, si este sumando es positivo, incremento de ese es positivo, pero con este signo menos sería negativo, cuanto más alto sea T, más negativo será este sumando, y por tanto, por encima de una determinada temperatura, conseguiremos que el incremento de G efectivamente se vuelva negativa, con lo cual la reacción efectivamente por encima de una determinada temperatura es espontánea. Seguimos con el ejercicio 4. Me pregunta cuál de estas dos sustancias puede ser considerada anfótero. Tenemos el ácido acético, que en disolución acuosa lo que hace es desprenderse del protón, por tanto no tiene carácter anfótero, no tiene carácter ácido base, no puede actuar de las dos formas. Veamos el de abajo que sí puede actuar de las dos formas. El ion hidrógeno carbonato en disolución acuosa puede hacer dos cosas: captar un protón dando lugar al ácido carbónico y al OH-, o ceder el protón que le queda dando el ion carbonato y quedando el H3 o más. Por tanto, este ion, el ion hidrógeno carbonato, sí que es un anfótero, es decir, puede actuar como ácido o como base. Luego me pregunta si al reaccionar el ácido acético con el hidróxido de sodio en cantidades iguales, ¿cuál será el pH de la disolución? Me habla de 100 mililitros, todo esto no me interesa. Lo importante es que la cantidad de ácido y la cantidad de hidróxido es la misma, mismos moles. Por tanto, si tengo mismos moles de este que de este, lo que tenemos es que al final ambos van a desaparecer, pues la reacción es un mol con un mol. Al desaparecer, lo que me quedará es una disolución de acetato de sodio. Pues no tendré ni pizca de ácido y tampoco de hidróxido, pero sí se habrá producido el acetato de sodio. Y las disoluciones de acetato de sodio son básicas. ¿Por qué? Porque el ion acetato, que forma parte del acetato de sodio, provoca hidrólisis con el agua. Reaccionando con el agua produce el ácido acético y desprende OH-. Por tanto, el OH- aumenta, la disolución es básica. El ion sodio más, también presente en la disolución, no produce hidrólisis. El sodio más es el ácido conjugado de una base muy fuerte, el hidróxido de sodio. Y por tanto,
como tal ácido es tan débil que no puede reaccionar con el agua. Por eso el ion sodio no interviene para nada. En cambio, el ion acetato sí produce hidrólisis. Luego me pregunta algunas utilidades industriales del ácido sulfúrico. Tiene muchísimas, entre otras se puede usar para fabricar fertilizantes, para fabricar explosivos, para fabricar plásticos, colorantes, etc. Te preguntaba dos, aquí tienes 4 utilidades. Seguimos con este examen. Me dice que tengo el elemento de número atómico 34, mirando la tabla vemos que es el selenio, y me pregunta cuántos electrones desapareados tiene. Simplemente haciendo la configuración electrónica mejor por cajas, tenemos que al final tiene 2 electrones desapareados, fijaos, ¿sí? La configuración es muy sencilla, pero lo suyo es hacer la configuración por cajas para ver mejor los electrones que están desapareados, y además la propia configuración os sirve como razonamiento de por qué tiene 2 electrones desapareados. Basta ver la configuración. En el apartado B me habla de otro elemento que está en el mismo periodo pero que tiene mayor número atómico, está por tanto más a la izquierda. Y me dice que A, que en este caso sería el selenio, tiene un potencial de ionización mayor. Sabemos que eso es falso. Sabemos que el potencial de ionización aumenta en un periodo hacia la derecha, ¿sí? Por tanto, el B tendrá un mayor potencial de ionización. Recordad que en un periodo, al aumentar el número atómico, aumenta la carga nuclear efectiva, siendo los electrones más externos más atraídos por el núcleo y por tanto más nos cuesta arrancárselos. De ahí que el potencial de ionización aumente en un periodo hacia la derecha. Luego me pregunta cuál es la geometría de la molécula de H2X, siendo X el selenio, por tanto de H2SE. La molécula del H2SE, según la estructura de Lewis, sería algo así. Recordad que el selenio tiene 6 electrones en la última capa, le hacen falta 2 más para tener 8, por eso comparte uno con un hidrógeno y uno con otro, pero de los 6 ha compartido 2, por tanto le quedan 4 electrones en la última capa, sin compartir. Por lo tanto es un elemento 2, porque está unido con 2 hidrógenos, 2 porque tiene 2 pares de electrones libres. Recordad, esto está explicado en algún otro vídeo, ¿sí? Número de electrones, número de átomos con los que están enlazados, 2. Número de pares de electrones, 2. 2 más 2, 4. sp3, que también son 4. Esa es su hibridación. Así sabemos cómo es la hibridación de un elemento. Si tiene hibridación sp3, tiene los 4 orbitales dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. En uno de ellos 2 electrones, 2 electrones, un enlace con el hidrógeno, un enlace con el hidrógeno, siendo la molécula angular. Fijándonos solamente en los 3 átomos que la forman, es una molécula angular. Tiene enlaces SH que evidentemente son polares, pues son entre átomos de distinta electronegatividad. Y la molécula es polar, pues la polaridad de los enlaces no se anula por simetría. Por tanto, es una molécula de geometría angular y es polar, por tanto, soluble en agua, que es un disolvente polar. Con esto queda terminado el vídeo, sí, acerca de el examen de 2016 modelo 2.
Y como os digo siempre, poneos a trabajar.